Benetan garrantzitsua dena, sailetatik eta udalinfotik egindako komunikazioei ematen zaien erantzun maila da. Zeren ehunekoa urtez urte igotzen ari baita. Eta 2022an ehuneko 82 izan bazen, 2023an ehuneko 86ra iritsi gea. Ehuneko 100 gero eta hurbilago daukagu. Nola nahi ere, herritarren postontziaren garapena asko hobetuko da web eta app berrien garapenarekin ere. Izan ere, aukera emango digu, besteak beste, kokapena edo gaia modu zehatzagoan jakiteko, edo zerbitzuarekiko gogo betetzen maila ezagutzeko. Edota, aukera emango dio herritarrari bere konsultaren egoera ezagutzeko. Dudan ikusten ben, gauzak argi esan behar direla, zintzo hitz egin behar dela, eta persona batzuek bere parte hartze txarrarekin, gaizki jokatuz, erratu egin dute, eta euskararen normalizazioaren aldeko ekitaldi bat erabili dutela proklama batzuk botatzeko. Eta uste dut, hori gaizki dagoela, ez dela zuzena, eta hori salatu egin behar dela. Eta hori da gertatutakoa. Ez gehiago ez gutxiago. Eta uste dut, oinarria hori dela debatean. Este gobierno municipal, este ayuntamiento, el servicio de euskera entiende y vive la actividad de la Korrika como un evento a favor de la normalización del euskera. En ningún momento lo vive, ni lo manifiesta, ni lo entiende como un evento para realizar o lanzar otro tipo de proclamas, y mucho menos aquellas que van en contra de la dignidad de las personas. Eso lo tenemos clarísimo, ya sea la Korrika o cualquier otro tipo de evento cultural, social, deportivo o festivo. Como concejal o como donostiarra, como ciudadano de esta ciudad, nunca he entendido ni entenderé, y que me siento incómodo cuando en fiestas de esta ciudad, como en grandes eventos de esta ciudad, hay grupos sociales que enseñan o que hacen proclamas que nada tienen que ver con los eventos que estamos celebrando. Nik adierazi nuen hiri honetan 11 euskaltegi homologatu dauzkagula, 11 horietatik 3 direla AEK-koak, Grosekoa, Amara Berrikoa eta Antiguokoa, eta hauek xede bereziko ikastaroak eta langabetuentzako ikastaroak antolatzen dituztela. Uste dut, haien lana eredugarri dela, beharrezkoak ditugula hizkuntza gutxitu hau normalizatzeko hirian eta baita ere Euskal Herria guztian, beraz, ez dugu ikusten honek zerikusia duenik. Eta azkena, eskatzen duena da, ez ezagula berriz ere erosi korrikaren kilometro bat. Uste dut, korporazionetako 5 alderdietatik 4 parte hartu genuela korrikan, euskararen normalizazioen alde hartu genuela parte jarduera horretan, hiri hontako bizilagun, familia lagun askok parte hartu zutela, eta horretarako hartu genuela parte. Los datos del Ministerio del Interior no recogen las actuaciones, como digo, de la Guardia Municipal, y si analizamos la memoria conjunta de los datos de seguridad ciudadana de las 2 policías competentes en la materia, la tasa de criminalidad, la tasa de delincuencia por cada 1000 habitantes se sitúa en un 71,31 por cada 1000 habitantes, con un incremento con respecto al año pasado de 0,92%. Los delitos presenciales en San Sebastián se han incrementado en un 1,4% entre el año 2022 y el año 2023. Creo que es un dato bastante alejado de ese 23% que comenta el señor Corominas, que le expliqué en la comisión y que hoy además lo trae aquí con toda la premeditación y alevosía que le ha comentado alguno de los otros portavoces de los grupos políticos. Yo le voy a hacer una referencia al contexto global en el que vivimos. Mire, hay publicaciones bastante relevantes, bastante exactas, que establecen rankings de ciudades en diferentes temáticas a nivel global. Establecen ciudades en las que hay una mejor calidad de vida, las ciudades o los países más limpios, y también, curiosamente, hay un ranking del año 2023 que establece cuáles son las ciudades más seguras del mundo. Eso también hay. Mire, se lo enseño. La 9ª ciudad del ranking es San Sebastián. Bertako unitateko teknikari bakoitzak bere jaia dauka gainera esleituta, eta hori nahikoa zenean gainera zuzendariak ere parte hartzen du arazo guztiak konpontzeko orduan. Beraz, uste dut, egun existitzen dela mekanismo on bat, mekanika on bat, eta eredugarria dela, inkluso, haiek egiten duten beren eguneroko lana. Eta uste dut hori, esan beharra ere badagoela. Alde hortatik ere, gogoratu nahi dut, duela urtebete aurrekontuak onartu genituenean, talde guztiak onartu genuela, ez bakarrik auzoko festak, Donostia Kulturak eskaintzen dituen diru laguntzak 110 gehitzea. Auzoko festak antolatzeko, danborra da, kaldederoak edo dana dalakoak. Y también me gustaría, al menos hacer un pequeño apunte, pero no es única y exclusivamente, tal y como ha mencionado el portavoz del Partido Popular, no solo económicamente se ayuda a las asociaciones a la organización de fiestas, se hace un trabajo de logística, de ocupación de vías públicas, de seguridad, de agentes de movilidad, se dejan escenarios, se dejan vallas, se dejan sillas y hasta carcasas del Toro de Fuego, por poner el ejemplo más extremo.
Ze besteak beste bada ere, geure egitekoa, hiriko bide publikoan dagoen elkarbizitza bermatzea, eta jakina hemen gaudenon, eta gu ezagutzera datozen personen arteko oreka bilatzen. Ez eta, adibidez jarri nahi dut, baina adibidez, bisita gidatuekin hartutako erabakia, horri erantzuten dio, besteak beste. Personen bizikaletatea erdian jarri, eta horrek abiatuta hartzen direla erabakiak, ez? Ni ez nator bat, esan denarekin, guztiarekin, ze adibidez atzo irakurri nuen, hain aurrerakoia den Amsterdam bezalako hiri batean, justu orain erabaki dutela hotelen lizentzia mugatzea, ez? Eta, uste dut udal honek erabaki hori hartu zuela, duela urte bete, ez bali manaiz oker. ¿Qué es el visitante? La suma del turista, es decir, del que pernocta y del excursionista. El excursionista supone un 60% de esa masa que nos visita. Y de ese 60%, el 65% es gente que viene de Guipúzcoa, del resto del territorio, de Vizcaya, de Áraba, de Nafarroa y de Iparralde. Por lo tanto, creo que también tenemos que tener la foto de qué es lo que supone o no un autobús charter también en la vía pública de la ciudad y en la convivencia. Por eso creo que antes de ir a un resultado de limitar, es bueno mirar qué es lo que tenemos y si no es mejor hacer un uso extensivo de la propia estación para que la gente venga en transporte colectivo y de forma ordenada. Y le tengo que aclarar. De lo que estamos hablando es de una gestión descentralizada de los servicios, no de otra cosa. Y si hay una entidad local menor que gestiona directamente una serie de servicios, eso requerirá una consignación presupuestaria para esa entidad local menor que no existirá en el resto de administración del municipio de San Sebastián, que es lo mismo que pasa con el Distrito Este. Es decir, el Distrito Este no está doblemente financiado. Lo que pasa es que hay decisiones que adopta el Distrito Este. Y esto es igual. Habrá decisiones que podrá tomar o adoptar la entidad local menor. Estamos hablando de un proceso de descentralización. Yo fui muy crítico con el proceso de independencia de Igeldo y lo sigo siendo. Pero es verdad que hubo una consulta y tuvo un resultado. Y eso, a mí, me da a entender que existe una realidad a la que hay que intentar responder. A ustedes eso ya lo sé. Con Igeldo y con todo lo demás les da igual.